de masas es una forma en la que podemos modificar la teoría atómica de Dalton mediante la identificación de isótopos. Los isótopos son aquellos átomos del mismo elemento pero que tienen una masa diferente debido al número de neutrones que contiene. Pero lo que se hace es calcular por medio de una masa atómica y eso es lo que vamos en la tabla periódica. La espectrometría de masas también nos puede servir para analizar átomos individuales, identificar cuáles son los átomos presentes en una muestra o incluso podemos romper grandes macromoléculas y analizar sus fragmentos. Un espectrómetro de masas consiste en tres partes. Tenemos un ionizador, un analizador de masas y un detector. El ionizador tiene que estar completamente vacío. Se tiene que quitar todas las partículas de gas que hay adentro del espectrómetro. Después se coloca la muestra, puede ser un sólido, un líquido o un gas. Se inyecta en el tubo ionizador y luego se golpea la muestra con electrones, es decir, que los electrones se van a mover a través de la muestra. Tenemos un pequeño tubo de rayos catódicos que producen esos electrones. Así es como podemos arrancar los electrones de la muestra al mismo tiempo que se crea un nuevo número de iones positivos. Entonces aquí vamos a ionizar la muestra. Esta ahora está ionizada y sin electrones. En el analizador de masa solo tenemos dos partes, un campo eléctrico que es negativo porque queremos mover los iones al analizador de masas y después tenemos un imán de direccionamiento circularmente en el desplazamiento de los iones. Mientras más pesados, más difícil es dar la vuelta. Aquí es donde sabemos cuál es la diferencia entre las masas de esos iones. Y finalmente está el detector. El detector consiste en dos cosas, el multiplicador de electrones, que es una placa en la que cuando choca un electrón se desprenden otros electrones que a su vez chocan con la siguiente placa hasta que obtenemos una señal y esa señal tiene que ser amplificada, pero también se puede enviar a una computadora y así podemos obtener el espectro que generan las diferentes masas. Ahora lo primero que se hace es calibrar el dispositivo. Se empieza enviando algunos iones, por ejemplo, ese ion no golpeó el detector. Eso es porque la fuerza del imán está muy alta y al disminuir la fuerza, el electroimán, si lanzamos otro ion podemos ver que ahora el imán no es lo suficientemente fuerte. Simplemente se vuelve a ajustar y ahora que se lanzan los más iones se pueden ver que ya se calibró el espectrómetro. Ahora, ¿cuál de esos iones será más pesado? Los iones más pesados son los que no pueden dar la vuelta muy bien y así que terminan más arriba y los iones más ligeros terminan más abajo. Ahora analicemos la muestra. Así es como se ven los resultados al crear un espectro. Aquí tendremos las diferentes masas y aquí la intensidad. Si la intensidad es alta podemos ver picos y eso significa que tenemos muchos iones con ese peso atómico, específicamente. Hagamos una prueba con el cloro. El cloro solo tiene dos isótopos, cloro 35 y cloro 37. Veamos qué pasa cuando analizamos el cloro con el espectrómetro de masas. Lo que encontramos es que efectivamente hay dos tipos de iones porque tenemos dos picos. Uno corresponde a cloro 37 que tiene los iones más pesados, estos que tenemos arriba que no dieron la vuelta tan fácilmente. Repitámoslo. También podemos ver que tenemos más iones que corresponden a una masa atómica de 35. Una vez que tenemos esos podemos calcular la masa atómica. Así se calcula. Aquí se muestran unos valores para que los dos isótopos estables que existen en el cloro. Estas son las masas actuales basadas en el número de protones, neutrones y electrones que tiene. Y aquí tenemos la abundancia. Aproximadamente el 75% de átomos de cloro corresponden al cloro 35 y el 24% son de cloro 37. Por eso este pico es 3 veces más intenso que este. Ahora, ¿cómo se calcula la masa anatómica promedio? También conocido como peso atómico. Simplemente calculamos la masa por la abundancia de uno de los isótopos más la masa por la abundancia del otro. Entonces, en este caso, como solo tenemos dos isótopos, solo tenemos que hacer este cálculo. Pero si tuviéramos muchos isótopos, simplemente vamos sumando y multiplicando la masa por la abundancia de cada uno. Entonces vamos a sustituir los valores. La masa del isótopo A es aproximadamente igual a 34.97 y la vamos a multiplicar por la abundancia que es de aproximadamente 75%. Y luego sumamos la masa del otro isótopo, que es el cloro 37 por su abundancia. Y finalmente obtendremos 35.45. Eso es lo que encontramos en la tabla periódica. Entonces cuando vemos estos valores en la tabla periódica, en realidad estamos viendo la masa atómica promedio. Es muy importante saber que un espectrómetro de masas se puede usar para muchas otras cosas, no solamente para átomos e isótopos de un solo elemento. También podemos analizar los átomos que hay en una molécula o incluso podemos analizar fragmentos de macromoléculas, como por ejemplo aquí tenemos mioglobina, que es una proteína muy grande. La que podemos hacer es analizar con un espectrómetro de masas para saber qué aminoácidos contiene. Recuerden que si los picos son altos significa que tenemos más de ese aminoácido.
y generalmente lo que se mide está en MZ.